Para visualizar las respuestas de cualquier cuestionario o formulario, podemos acceder de dos formas distintas y cada una nos va a dar diferentes formas de ver esta información. En la parte de respuestas nos va a dar tres opciones. En la parte de resumen nos va a dar el promedio de calificaciones si lo configuré ya con total de puntos, etcétera. La mediana, es decir, el alumno que está justo en medio entre el mayor y el menor. Y el rango me dice, bueno, cuál fue el mínimo y cuál fue el máximo. En este caso, pues nos dice cuál es la puntuación y el número de usuarios que respondieron. En puntuaciones, nos da la opción de mostrar puntuaciones de cada uno. Y finalmente podemos llegar a la parte de las respuestas. Ahora, en el caso de cada pregunta, nos pueden dar diferentes tipos de gráficas para poder visualizar cómo contestaron los chicos. Cuando yo me posiciono en cada una de estas, me puede decir específicamente cuántos contestaron de cada una. En este caso, como fue una pregunta abierta, por eso me la muestra así. Ahora bien, en el caso de que sea una pregunta donde se les da opciones, me puede dar una gráfica donde me puede mostrar las respuestas que fueron incorrectas y en verde la que fue correcta. Y me da inclusive el porcentaje. Como verán, pues esta es una forma idónea para hacer una retroalimentación general sin inclusive saber, porque aquí no se ve, quién contestó qué pregunta o qué respuesta. Pero podemos dar una definición de, bueno, sí, la mayoría tuvo correcta tal pregunta, etcétera. Eso es en cuanto al resumen. En cuanto a pregunta, podemos analizar cada una de estas e inclusive editarla. Entonces, me da esta pregunta y tengo estas respuestas. ¿Será acaso que estas sean correctas o incorrectas? Si yo decido que sí son correctas, le puedo palomear y entonces los usuarios que tengan estas respuestas ya la tendrán correcta e inclusive puedo agregarle comentarios. Lo puedo enlazar a una página donde les pueda ayudar o enlazar a un video que les pueda retroalimentar aún más. Y si yo le veo como clave de respuesta, me va a dar la opción que es correcta o incorrecta. De hecho, también podemos usarlo aquí. Si aquí aparece un 1 es porque la tuvieron correcta y si aparece un 0 es porque está de manera incorrecta. Eso es en cuanto a pregunta. Y en individual, me dice en esta parte, si es que recapitulamos los correos, me dice quién lo hizo, de qué correo. Yo puedo seleccionar cualquiera, me carga las respuestas y entonces me da tal cual las respuestas del alumno. Me va seleccionando si lo configuré bien cuáles están incorrectas y con palomita cuáles están correctas. Y en verde inclusive. Ahora, esta es una forma amigable de cómo las respuestas me pueden llegar a mí. Inclusive las puedo imprimir o puedo borrar esta información. Hay que tener cuidado porque si la borro, solamente la única forma de recuperarla es si es que lo tengo grabado en una hoja Excel. Ahorita vamos a platicar de esto. Ahora, si yo necesito, porque lo configuré de que no les diera la información, si yo necesito publicarles, es decir, mandarles sus resultados, en la parte de resumen, mostrar puntuaciones, me va a dar la opción de enviarles a todos los que contestaron, enviar el correo electrónico y mostrar los resultados. Mientras no haga esto, entonces la puntuación no les llegará. Yo les recomiendo que antes de hacer esto, evalúen cada una de estas opciones. Si está correcto su formulario, ya pueden mostrar las puntuaciones. Ahora, esta es la forma visual de ver las respuestas. Hay una función que es en Excel. Ahora,
La primera vez que yo solicite esto me va a decir que va a crear una hoja y que va a vincular esas respuestas. ¿Qué significa? Que cada vez que un usuario conteste, se va a guardar aquí en el formulario, pero también se va a grabar en esa hoja de cálculo. Entonces, si yo me meto en la hoja de cálculo correspondiente, como observarán, me va a dar el momento en que contestaron, la dirección de correo y la puntuación. Esto para los que han aprendido a manejar un poco los correos ya pueden ir viendo, pues este alumno ya sé quién es, o me puedo posicionar y me da el nombre. Y entonces 19 entre 24 puedo sacar mi calculadora y entonces su calificación 19 entre 24 me da 0.79, es decir, 7.9 de calificación. Para los que son un poquito más ávidos en el manejo de hoja Excel, ustedes pueden programarla para que les haga esa operación. No la hace de manera natural, tenemos que programarlo. Y entonces podemos visualizar de manera un poco más robusta o más rústica cómo contestaron nuestros alumnos. Y aquí se va guardando. Ahora, es importante comentar que si yo borro una respuesta, en esta parte se borrará del formulario, mas no así de la hoja de cálculo. En esta va a permanecer. De la misma forma, si yo borro algún dato que está aquí o lo modifico, no tendrá efecto en el formulario. Ahora bien, si por alguna razón no cambié, perdón, alguna pregunta, lo que va a provocar es que la hoja de cálculo se le va a agregar hasta el final esa modificación y entonces distorsionaría pues cómo está clasificado en nuestras preguntas. Lo ideal es que si voy a hacer una modificación ya que las respuestas están hechas, lo ideal es primeramente desvincular nuestro formulario. Ya que los desvinculemos, lo que va a pasar es que, bueno, me va a decir que ya no, la hoja de cálculo que estaba antes ya no va a recibir las respuestas. Lo desvinculo y le doy de nuevo en este icono crear hoja de cálculo, me dice crearla o selecciono hoja existente, por lo regular lo ideal es crearla, le ponemos en crear y ahora sí, me va a generar los resultados que teníamos en el formulario. Cabe aclarar que si por alguna razón modificamos en la hoja de Excel y ya está desvinculada, recordemos que no se guarda en el formulario y por lo tanto esa información se perdería. Esa sería una de las formas de ver las respuestas en formularios.